Hoy vamos a presentar la atrofia muscular por degeneración. Decimos que la degeneración es la pérdida de inervación nerviosa en una determinada estructura. Se utiliza el término habitualmente para referirse al músculo que ha perdido la inervación nerval debido a una lesión nerviosa que ha provocado la degeneración axonal. Degeneración muscular, fase crónica es la atrofia. Si el daño del nervio es crónico, el músculo evoluciona con atrofia y produciendo la pérdida de las fibras musculares estriadas que son reemplazadas por grasa, siendo un proceso inflamatorio. La atrofia del músculo esqueleto, de la inervación, vamos a ver entonces las angulares que son miofibrillas atróficas y los grupos de fibras atróficas. En la histopatología, aquí podemos ver muchas células atróficas y otras están con degeneración. Esta es una denervación atrófica y están mostrando a estas células musculares que son miofibrillas atróficas angulares. Aquí podemos ver entonces la fibrosis bastante importante en estos grupos atróficos. La biopsia muscular. La atrofia por devernación se caracteriza por la presencia del número de variantes de fibras atróficas con el contorno angular que se produce a veces en estos grupos atróficos. La atrofia por devernación, en contraste con las miopatías previamente atróficas por la degeneración, es la causa de la pérdida de la inervación normal de estas fibras musculares en lugar de anormales intrínsecas. Además de las miopatías atróficas de denervación, de otro tipo de trastornos pueden asociarse con la debilidad de las fibras musculares. Otra causa importante de debilidad muscular es la enfermedad que afecta a la unión neuromuscular. El ejemplo es la miastenia gravis, una enfermedad caracterizada por lesiones de origen inmunitaria o autoinmunitaria de los receptores de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Además de estas miopatías atróficas de denervación, ¿qué otro tipo de trastornos pueden estar asociados con la debilidad de estas fibras musculares? Otra causa importante de debilidad muscular es la enfermedad que afecta la unión neuromuscular. El ejemplo es la miastenia gravis, como dijimos. La miastenia gravis puede manifestarse a cualquier edad, aunque la mayoría de los casos ocurre en adultos. Estas anormalidades del timo incluyen hiperplasia y neoplasias, como los timomas, que están presentes en muchos pacientes con miastenia gravis. La enfermedad puede ser mortal
si no se la trata debido a su compromiso con los músculos respiratorios. La histopatología, como vimos, la biopsia muscular del paciente con miastenia gravis típicamente revelan distintos grados de atrofia por el desuso y agregados linfoides ocasionales, pero no hay otros cambios significativos. La enfermedad puede ser mortal si no se la trata adecuadamente. La miastenia gravis puede manifestarse a cualquier edad, aunque la mayoría es en adultos. Estas son las anormalidades del tumor, como habíamos hablado. Estas enfermedades de los nervios periféricos son casos prácticos de neuropatología y los objetivos de aprendizaje es describir los elementos funcionales, enumerar 5 categorías etiológicas en la que la neuropatía periférica puede descifrarse e identificarse las características patológicas de la degeneración axonal y la desmielinización segmentaria y compararse con estas categorías fisiopatológicas de la que posiblemente es idiopática, como el síndrome de Guillain-Barré o la diabetes distal neuropática sensorial. Sin explicar las similitudes de las diferencias entre la patología de los Schwann-Humphreys, debe principalmente las características clínicas de ambos tipos asociados a estas lesiones en el locus del cromosoma conocido en cada tipo. El escenario o el contexto de los se ven con un largo historial de diabetes mellitus, que son la histeria progresiva, la sensación de hormigueos, la pérdida de sensibilidad de las manos como de las piernas, y los reflejos tendinosos están ausentes en el tendón de Aquiles, disminuido en las rodillas. El examen físico reveló toda esta sintomatología. Reveló pérdida de la sensibilidad. El examen sensorial también importante. El nervio sural, la neuropatía diabética, está teñida con el azul de toloidina en una resolución media. Vamos a ver entonces el axón, y aquí podemos observar que se observan las lesiones. En una comparación de una fibra normal y la otra se nota la gran diferencia. Axonal. Hay varias razones posibles para la úlcera del pie del paciente debido a su neuropatía avanzada. El paciente no siente dolor asociado con la lesión en el pie y por lo tanto es menos probable de notar las úlceras en esta etapa temprana. Como en la enfermedad diabética son menos resistentes a las infecciones, como también podría contribuir a la lesión una vez establecida.
¿Cuáles son los dos patrones morfológicos de la neuropatía periférica? La degeneración axonal puede ser dividida en casos de degeneración valeriana en los axones. Esta degeneración es la respuesta a la lesión de los nervios más proximales. Por ejemplo, las lesiones de la transección y casos de disgregación axonal primaria en la que degeneración comienza en la porción más distal del axón y progresa de manera próxima. ¿Cuáles son algunas de las causas de la neuropatía periférica? Incluyen los trastornos tóxicos, metabólicos, las infecciones de lesiones isquémicas por traumas, trastornos genéticos y enfermedades inmunológicas, además del sistema nervioso periférico que puede dar lugar a numerosas neoplasias diferentes, denominadas posteriormente. ¿Cuáles son los dos patrones de estas neuropatías periféricas? Generalmente se asocian a dos grandes patrones morfológicos. La primera categoría amplía, que es la degeneración axonal, que se caracteriza por la descomposición primaria, que es un proceso axonal, a menudo acompañado por lesiones de la mielina secundaria. El segundo patrón morfológico importante de la neuropatía periférica es la neuropatía desmielinizante, en la cual la mielina es el objetivo principal de la lesión de preservación relativa de los árboles. Este es el segundo patrón de la neuropatía periférica. ¿Cuáles son los dos patrones morfológicos de esta? Habíamos hablado del segundo patrón, que son trastornos de desmielinización, degeneración úlcera. Aquí podemos ver entonces este tipo de degeneraciones en la microscopía electrónica estructural. Este es el nervio sural en la neuropatía diabética, que son ovoideas en la mielina. Las vainas de mielina normales aparecen como estructuras circulares azules. Estas fibras de mielina residuales se pueden ver con mayor detalle. La patogénesis de la neuropatía diabética. Hemos visto que son ovoideas de mielina y están degenerados los óxidos y son muy frecuentes. La patogénesis involucra los factores isquémicos metabólicos. El nervio sural, hay una preparación de las fibras ovoideas de mielina y las fibras mielinizantes podemos observarlas que están degeneradas. Estas fibras normales, un axón mielinizado presente en la parte superior, y vemos también alteraciones en la parte inferior. Son colecciones lineales ovoideas de mielina causadas por la degeneración axonal. ¿Cuáles son las causas importantes de esta degeneración axonal primaria? La degeneración axonal es el patrón de la enfermedad más común encontrado en nuestras biopsias del nervio periférico y, como era de prever, tiene muchas causas. ¿Cuáles son las causas de esta degeneración?
Hay muchas como la desnutrición, la neuropatía diabética, etc. El nervio sural de las neuropatías diabéticas con azulde-toluidina. Estas vainas ya las hemos visto, rodeadas y dirigidas por la conservación. En este campo contienen un axón invertido por una vaina de mielina muy delgada en comparación con las fibras. Las vainas de mielina que rodean delgadamente el axón, bien concentrado, como estamos poniendo ver. El nervio sural, podemos ver su degeneración de tipo segmental. La pérdida causada por el área localizada es el adelgazamiento de las fibras, lo que refleja la pérdida, ¿sí?, de la vaina de mielina suministrada por una sola célula de Schwann. Aquí podemos verla coloreada con rojo. Y vemos las células axonales. Como estamos observando. Similar es la degeneración axonal en estas neuropatías desmielinizantes primarias. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante con una inflamación aguda, también conocido como síndrome de Landry-Guillain-Barré, que es una de las enfermedades mortales más comunes del sistema nervioso central. Este síndrome de Landry también se asocia con timón. Es una enfermedad mortal de tipo ascendente de los nervios periféricos. Es un proceso desmielinizante, inflamatorio, autoinmune que se manifiesta como trastornos crónicos, otros caracterizados por disminución de los nervios periféricos incluyen las leucodistrofias, algunas hereditarias, mientras otras son neuropatías de tipo sensoriales con desmielinización del nervio periférico que incluye las leucodistrofias hereditarias motoras, como estas neuropatías. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Muchísimas gracias por prestar atención, activarme mis conocimientos y que Dios los bendiga en esta pandemia.